a través de la dorada jaula de su casco y le sacó el ojo desde atrás. Murió 10 días después de peritonitis del cerebro. La exactitud de la predicción de Nostradamus le valió la reputación de profeta serio. Una de las primeras predicciones de Nostradamus que se hizo realidad tras su muerte fue el gran incendio de Londres. La sangre de los justos será reclamada en Londres, quemada con 20 rayos cuando el 6 aparezca 3 veces. La anciana dama caerá de sus alturas y muchos de la misma secta morirán. En el segundo verso, Nostradamus incluso vaticina el año exacto. Cuando el 6 aparezca 3 veces. El incendio que destruyó casi todo Londres se inició el 2 de septiembre de 1666. Avivado por el viento, el fuego se extendió a una velocidad aterradora, alimentándose del alquitrán que se usaba normalmente para aislar las casas. Ardió fuera de control durante 5 días e incineró el 80% de la ciudad. En sus profecías, Nostradamus habla de muchos líderes políticos y religiosos del futuro. Describe a muchos de estos hombres como violadores de la paz y la cristiandad. Algunas de las profecías más increíbles de Nostradamus tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial y un hombre al que llama Hister, que se acerca bastante. Él prevé 3 anticristos. El primero se llamaba Napoleón Roi, Napoleón Rey, y lo escribió a la manera corsa porque Napoleón era corso. Napoleoni, así le llamaban antes de ser rey de Francia, emperador de Francia. Y después está Hister. Hay muchos escépticos que dicen, habla del río, no es un hombre. Claro que a Nostradamus le gustaba usar dobles sentidos. Es el nombre antiguo, en latín, del Danubio. Sin embargo, es el mismo río junto al que creció Adolf Hitler. Y si lees su biografía, verás que muchas de sus ideas, sus malvadas ideas, nacieron soñando despierto de niño junto a la orilla del Hister. Hitler en el Hister. Un juego de palabras clásico. Como John Howe, muchos estudiosos de Nostradamus creen que se refería a los 3 anticristos entre los hombres. El primero es Napoleón. El segundo anticristo es Hitler. Y el tercero aún ha de llegar. Nostradamus presenta por primera vez a Napoleón cuando escribe: Un emperador nacerá cerca de Italia. Le costará muy caro a su imperio. Dirán por el tipo de gente que le rodea que no es tan príncipe como carnicero. Nacido en la isla de Córcega, frente a la costa italiana, Napoleón pasó rápidamente de soldado a emperador de Francia. Su atuendo cambió de uniforme militar a capa de emperador. De simple soldado llegará al imperio. De la ropa corta pasará a la larga. Su desdén por los curas y la iglesia le llevó a confiscar sistemáticamente todas sus propiedades, arrancándole sus posesiones y su poder. Valiente con las armas, lo peor contra la iglesia. Dejará a los sacerdotes como ensucia el agua la esponja. Nostradamus terminó su profecía describiendo cómo acabaría Napoleón sus años en el exilio. El gran imperio pronto cambiará por un lugar pequeño. Un lugar insignificante de exiguo condado, en cuyo centro colocará su cetro. La vida del gran Napoleón no acabó a lo grande, sino más bien lo contrario. Exiliado en Santa Helena, una pequeña y remota isla del Atlántico Sur, estuvo prisionero hasta su muerte en una granja cerca del mar. Otro acontecimiento que predijo Nostradamus fue la Revolución Francesa. Como francés, no hay duda de que su visión debió preocuparle bastante. Con increíble claridad predijo acontecimientos que no podría haber imaginado. Describió la creación del sistema de cargos y la caída de la monarquía. El reino tomado, el rey condenado, la reina enviada a la muerte por jueces escogidos. La muerte de María Antonieta y la concubina del rey, Madame du Barry, y otros nobles. Negarán al hijo de la reina, y la concubina tendrá el mismo destino que la consorte.
Una de las imágenes más escalofriantes que pudo ver Nostradamus debe haber sido la de la guillotina, aún por inventar. Boca sangrante en la sangre nadará. Idiotas sin cabeza, cortes sangrientos. Idiotas sin cabeza. Durante el reino del terror, la afilada cuchilla del nuevo invento, la guillotina, creó más de 17.000 idiotas. Otro incidente relacionado con la Revolución Francesa tiene que ver con el cuerpo del propio Nostradamus. En 1793 la revolución estaba en marcha y era normal que la Guardia Nacional destruyera iglesias y profanara las tumbas para desvalijarlas. En Salon de Provence, las autoridades descubrieron a un grupo de guardias en el cementerio de la iglesia. Los guardias, junto a algunos campesinos, habían profanado la tumba de Nostradamus. Había una algarabía alcohólica y se lanzaban los huesos unos a otros. Parece que algunos de los campesinos del pueblo habían desafiado a uno de los guardias nacionales a beber su vino. No de su cáliz, sino del cráneo de Nostradamus, para ver si así conseguía sus poderes. Pero también podía ser que muriese repentinamente. El guardia aceptó el desafío y parece que los soldados lo pillaron bebiendo del cráneo y los arrestaron. Recogieron como pudieron los huesos y parece, y está documentado, que lo colgaron al día siguiente por vandalismo. De lo más profundo de Europa occidental, entre los pobres, nacerá un niño quien con su hablar seducirá a mucha gente. El segundo anticristo de Nostradamus marchaba tras las botas de un ejército despiadado. Nació en Braunau am Inn, Austria-Hungría, en 1889, el cuarto hijo de Clara y Alois Hitler, un simple oficial de aduanas. El audaz, siniestro y vil hombre será elegido gobernador del ejército. La subida al poder de Hitler con el partido nazi fue debida en gran parte a su rabiosa e incontrolada capacidad vocal para dar discursos de retórica extremadamente nacionalista y antisemita. Un capitán de Alemania se rendirá por fuerza a ayudar al rey de reyes, con la ayuda de Hungría, y esa revuelta causará un gran baño de sangre. Alabarán cruces de hierro del revés. Con la oscura excusa de liberar a la gente de la esclavitud, usurpará a la gente y la ciudad para sí mismo. Hará lo peor por el engaño de una joven prostituta, ya que será traicionado en el campo de batalla por leer un falso poema. Hungría fue uno de los primeros países en unirse pasivamente a Hitler en su lucha por el poder y prestó ayuda al Tercer Reich para expandir sus fronteras. El emblema de esta revuelta nacionalista era la esvástica, una cruz con las puntas giradas del revés. El símbolo del anticristo no se le escapa a nadie. En sus cuartetas sobre esta época, Nostradamus describe a Hitler y al Tercer Reich con exactitud. Nostradamus escribió: «No se volverá a conseguir la libertad. La ocupará un hombre orgulloso, oscuro, vil e injusto». Parece claro que se refiere a Hitler y a su postura opuesta a la religión. El tercero es peor que Nerón. Ausente y valiente, fluye mucha sangre humana. Hará que vuelva a construirse el horno. Hermanos y hermanas están cautivos en diversos lugares. Es desagradable ver las marcas de barbillas, frentes y narices. El vencedor sangriento suelta arengas durante el conflicto, asando la lengua, la carne y los huesos.
Nerón era, por supuesto, un dictador romano sediento de sangre cuyas atrocidades quedaron eclipsadas por las de Hitler. El horno reconstruido es una referencia directa a los enormes crematorios de gas construidos en Auschwitz, Dachau, Buchenwald y otros campos de concentración para incinerar los cuerpos de millones de judíos, socialistas, gitanos, eslavos, homosexuales y enfermos mentales. Aquí hay otro ejemplo de cómo una profecía solo queda clara después de que se haga realidad. El mismo Nostradamus puede no haber estado seguro de lo que veía. En 1560 era difícil imaginar que un día el hombre volaría y usaría máscaras de oxígeno. Por eso describe la visión como mitad cerdo, mitad hombre. Cuando ven al hombre medio cerdo, ruido, cantos, batallas que se libran en el cielo, y las bestias hablarán. Imagínate que eres un hombre del siglo XVI intentando ver a un piloto de avión con máscara. Parece un cerdo. Y canta. Imagina que eres un hombre del siglo XVI intentando entender el habla de los pilotos de guerra. A1625234254112. Parece un cántico. Así que el ruido del rugir de los motores del avión acompaña el canto del hombre cerdo que va dentro. Batallas que se libran en el cielo. La bestia, los hombres cerdo, hablará. Se oirán como desde el cielo. Sus radios. Tiene que haber sido impactante para él ver todo eso. Nostradamus también predijo el uso de bombas incendiarias al escribir: esos globos de fuego vivientes caerán sobre la ciudad y la encenderán para que pueda ser destruida. Por la noche, la flota habrá reducido la ciudad a polvo. La ciudad en llamas. Una ayuda para el enemigo. Las tormentas de fuego de Londres se convirtieron en señales para los ataques nocturnos de la flota de las fuerzas aéreas alemanas, la Luftwaffe, en su intento de pulverizar las islas británicas. Hubo pocos aspectos de la guerra que Nostradamus no predijo. Vio que se usarían barcos y embarcaciones anfibias, además de aviones y bombas. El desembarco del día D es un ejemplo gráfico de sus oráculos. El pez, que es tanto terrestre como acuático, con una gran ola se posará en la costa. Las visiones de la guerra de Nostradamus no acabaron con sus profecías de guerra en Europa. Cerca de los puertos entre dos ciudades habrá dos azotes nunca vistos antes. Hambruna, pestilencia dentro, gente apagada con la espada. Gritos de socorro para el inmortal Dios. Con la intención de acabar más rápido con la Segunda Guerra Mundial y salvar la vida a miles de sus soldados, los Estados Unidos lanzaron bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Cerca de 200.000 personas murieron y el envenenamiento por la radiación dejó un legado que destrozó el interior de miles de personas. Él conseguirá llevarse a sí mismo a un rincón de la luna, donde le cogerán y le pondrán en tierra extraña. Unos 400 años antes de que Neil Armstrong diera un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad, Nostradamus vio al hombre en el espacio, sobre la superficie lunar, un desierto extraño, sin peso. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States. that I will faithfully execute the office of President of the United States. En su época, John F. Kennedy fue una de las figuras políticas más populares del mundo. Ask not
what your country can do for you. Ask what